Bueno, continuando con la clase de normas APA, en la sesión de hoy vamos a iniciar eh, distinguiendo qué es eso de la cita y la referencia, ¿sí? Que son dos grandes, digamos, conceptos que vamos a abordar para entender eso de las normas APA. Entonces, la cita es cuando se plasma de manera literal o parafraseada las ideas o palabras de otro. El parafraseo tiene que ver con decir lo mismo, pero con otras palabras, con las palabras propias, ¿sí? La cita va ubicada dentro del cuerpo del texto, mientras que la referencia presenta información relevante sobre la fuente citada con el objetivo de permitirle al lector ubicar, corroborar, utilizar, utilizar y ampliar la información de dicha fuente. Y esta va ubicada al final del documento, ¿sí? Gráficamente, una cita se ve así de la siguiente manera, ¿no? Va dentro del documento, en este caso, como es una cita textual corta, va ubicada entre comillas. Acá hay una comilla de apertura y acá hay una de cierre, ¿cierto? Y se indica el apellido del autor, el año y la página de donde se tomó la fuente, la fuente, sí, la fuente citada. Ahora, la referencia es un acápite que va al final del documento, como ya les dije, en el cual uno va a incluir todo lo relacionado con la información de la fuente, ¿sí? Autor, año, título, la ciudad de publicación y la entidad sí, la entidad o la universidad que publicó el documento, ¿no? En este caso, pues la referencia hace parte de un libro que se publicó en la Universidad Externado de Colombia, ¿vale? Eso pareciera obvio, pero siempre es necesario explicarlo porque a algunos eh, como que les queda esa duda de la diferencia entre cita y referencia y a veces como que confunde los dos términos, ¿sí? Entonces, ojo, la cita es lo que va dentro del documento, la referencia es lo que va al final. En términos generales, las APA utilizan el sistema autor y año, y estos se incluyen entre paréntesis. ¿Por qué el autor y el año, digamos, son como acá los primordiales y no la página? Porque ya vamos a ver más adelante que en los casos en los que estamos frente a una cita indirecta, allí solo se indica autor y año y no se indica página, ¿sí? Entonces, vamos a ver que siempre va a ser obligatorio autor, año, y solo en los casos en los que se trate de citas directas, pues se incluye el número de la página o del párrafo. Asimismo, la Biblia del Corán y otras referencias de comunicaciones personales se citan en el documento, pero no se incluyen en la lista de referencias. Puedo citar un capítulo de la Biblia, un versículo, sí, sí lo puedo hacer, pero no es necesario incluir la referencia. De igual manera, cuando hablamos de comunicaciones personales, nos referimos propiamente a los correos, a las conversaciones de pasillo, ¿sí? Digamos, si voy a escribir un ensayo sobre la importancia de la lúdica en el aula de clase, ¿cierto? Y digamos, acabo de salir de una clase con un profesor que es un experto en ese tema, una autoridad, digamos, y en el pasillo yo le puedo hacer unas preguntas sobre el tema, sobre la lúdica en la educación, y yo puedo citar pues, las ideas que me dé el profesor en el pasillo, ¿cierto? Ahora, no es necesario incluirlo en las referencias porque como es una conversación de pasillo, ¿cierto? Una conversación académica que puede tener la validez académica, ¿cierto? No hay manera de que el lector pueda
rescatar ese documento o esa información después, ¿sí? Porque no queda grabada en ningún medio, ni en videos, ni en un libro, ni en un artículo, ¿cierto? Entonces, no se debería incluir en las referencias. En cuanto a las citas, que es lo primero que vamos a ver de esos dos conceptos, estos se clasifican de la siguiente manera. Están las directas, que son aquellas citas que, digamos, copio y pego de manera literal las palabras de cierto autor, ¿cierto? Las incluyo en mi documento, indico autor, año y página, ¿sí? Esas citas directas se dividen a su vez en citas directas cortas o citas directas largas. Las cortas son cuando la cita tiene 40 o menos palabras, ¿sí? En ese caso, las citas van entre comillas, como vimos en el ejemplo anterior, y mientras que las citas largas son cuando la cita o la fuente, lo que copié y pegué, tiene más de 40 palabras, y en ese caso van en un bloque independiente. Y ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. El otro tipo tiene que ver con las indirectas, consiste cuando yo tomo la idea de un autor y las plasmo con mis propias palabras dentro del documento. De igual manera, como estoy copiando la idea de otra persona, debo indicar el año y el autor, ¿sí? En este caso, las indirectas es cuando yo digo lo mismo que dijo cierto autor, pero con las palabras propias. A eso se le llama parafraseo. Y finalmente existen las citas secundarias, que esas ya las vamos a ver, que consisten en el hecho de que no cito la fuente primaria, sino que me voy más bien a citar la fuente secundaria. Ya eso lo vamos a ver también con mayor detenimiento a continuación. Entonces, empecemos con las citas directas y, como ya les decía, plasman de manera literal las ideas y o palabras de otro. En ese caso, las citas, cuando son igual o inferior a 40 palabras, van cerradas entre comillas inglesas, tal como podemos ver en el ejemplo 1. Miren que acá está, se abre la comilla, se introduce la cita, se cierran las comillas e inmediatamente a continuación se abren los paréntesis en el cual voy a indicar apellido del autor, coma, año de la fuente, es decir, el año en que se publicó el artículo, el libro, etcétera, coma, una P que significa página, P punto 130, ¿sí? Cierro paréntesis y punto final en este caso. Entonces, acá, eso sería un ejemplo de cita directa corta en el cual hago énfasis en el contenido. ¿Por qué hago énfasis en el contenido? Porque primero aparece lo que estoy citando, el contenido, y luego sí va al autor, ¿sí? ¿Quién fue el que dijo tal cosa, ¿sí? Lo cual quiere decir que también hay otra manera de hacer énfasis, ¿no? En este caso, vemos un ejemplo en el cual se hace énfasis en el autor. Primero al autor, Rivas, 1993, afirma que, abro comillas, introduzco la cita, cierro comillas y remato con el número de la página. Ambas maneras son válidas para realizar una correcta citación, ¿sí? Fíjense que cuando hago un énfasis en el contenido, esos datos relacionados con la fuente van todos dentro de un mismo paréntesis, ¿cierto? Mientras que cuando hago énfasis en el autor, se indica el autor, inmediatamente entre paréntesis el año de publicación
de la fuente, ¿cierto? Introduzco la cita y al finalizar la cita tengo que introducir otro paréntesis en el cual indico el número de la página, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro allí a la hora de realizar una cita corta con énfasis en el autor. Ahora, acá aparece algo interesante dentro de la cita que tiene que ver con unos corchetes, ¿sí? Esos corchetes lo que nos indica es que lo que aparece allí entre esos corchetes es una idea o unas palabras que introduce uno y que no son propias o sí, propias de la fuente, ¿sí? Que eso quiere decir que la cita originalmente no dice, en ese caso, no dice de niños autistas, ¿sí? Eso quiere decir que esto que yo introduzco entre corchetes son palabras o frases que lo que buscan es como que darle un mayor contexto a lo que se está hablando en la cita, ¿sí? Entonces, digamos, acá, esas frases, lo que está indicando es que cuando se está hablando de la cita de los padres, ¿cierto? Cuando se está hablando de los padres, son padres de niños autistas, ¿sí? Está, digamos, aportando una información adicional que permite contextualizar a qué hace referencia el término padre, ¿sí? En ese ejemplo. Eso uno lo puede hacer, ¿sí? Uno puede introducir entre corchetes alguna palabra, alguna frase que permita contextualizar mejor la cita, ¿sí? Ahora, no siempre es obligatorio, solo en los casos en los cuales es indispensable. Entonces, gráficamente, en un párrafo, la cita se vería de la siguiente manera. Entonces, fíjense que acá hay unas líneas que hacen alusión a al, al, al discurso propio, ¿cierto? De la persona que está escribiendo ese texto, ¿sí? Es la voz propia, ¿sí? Hasta acá, hasta invisible. Luego viene, ahora sí, una cita, CACU 2019 afirma, abro comillas, afirma tal cosa, sí, ¿cierto? Todo eso es la cita y fíjense que acá termina la cita con las comillas. Luego abre paréntesis P.90, esa página 90, punto seguido, y sigue la voz o el discurso propio, ¿no? Que podría ser una explicación de la cita, podría ser un adicional de, ¿cierto? Está adicionando, aportando una información nueva sobre lo que se está hablando también. Todo eso es válido, ¿sí? Lo importante acá y lo que quería mostrarles es que es necesario que siempre aparezca el discurso de uno, ¿sí? Que no sea una cita tras cita tras cita, porque ya, digamos, perdería sentido y validez el texto que estamos escribiendo, ¿no? En este caso, estamos haciendo énfasis en el autor, ¿no? Kaku afirma tal cosa, ¿sí? Ahora, fíjense que acá aparece eh, otra puntuación interesante que tiene que ver con unos puntos suspensivos ubicados entre paréntesis. Ese signo lo que me está indicando es que aquí hay una supresión o una omisión de información que, digamos, no le pareció relevante el autor, ¿sí? Quiere decir que eh, entre el texto citado que aparece entre las comillas y esa coma y esto que sigue acá, aquí había otra información que se omitió, ¿sí? Eso uno lo puede hacer también. Y la única recomendación que hay que tener allí es que, digamos, al hacer esa omisión, digamos que quede con sentido el discurso, ¿no? La cita.
Siguiendo con las citas directas, ahora vamos con las citas directas largas, que son aquellas que superan las 40 palabras, ¿cierto? Y como ya les decía, van en un bloque independiente, el cual no necesita las comillas, ¿sí? En ese caso, viendo el ejemplo 3, vemos que acá el autor va pues exponiendo su idea, ¿cierto? Un párrafo aquí, llega aquí un punto seguido, introduce la cita, ¿no? Teniendo en cuenta a Martín Barbero, 1999, y aquí está el texto citado. Entonces la televisión es el medio más radical, que más radicalmente va a desordenar la idea y los límites del campo de la cultura, ¿sí? Y finaliza con el número de la página. Luego de ello, cuando termina la cita, pues punto aparte y continúa con su discurso, ¿sí? Acá lo que hay que tener en cuenta es que la cita, que tiene más de 40 palabras, va en un bloque independiente, ¿cierto? Y que lleva sangría en todo el párrafo. Si se dan cuenta, el margen está en esa línea, ¿cierto? Y la sangría se le aplica a todo el bloque, ¿vale? Por lo general se le baja también la fuente, un punto, lo cual quiere decir que si este que venía con 12 puntos, este se baja a una letra de tamaño de 11 puntos, ¿vale? Y acá continúa el discurso. En este caso, al igual que las citas directas cortas, en ese caso se hace énfasis en el autor, ¿cierto? Porque primero aparece el autor, luego aparece eh, el texto citado. Otro ejemplo, acá se cita la misma idea, ¿cierto? Se ha citado lo mismo, la misma fuente, pero en este caso lo que se hace es un énfasis en el contenido, ¿no? Entonces viene el párrafo, según lo anterior, la televisión en el medio, ¿cierto? Aquí está la fuente citada y acá está la información de la cita, ¿no? La citación correspondiente. Entonces, Martín Barbero, 1999, página 22. En ese caso, como les decía, hay énfasis en el contenido. Citas directas de fuentes electrónicas. ¿Qué pasa cuando voy a citar, digamos, un artículo, alguna información de un blog, de una wiki, aunque no son recomendadas, pero a veces son necesarias? Y en esos casos, si pensamos en un blog, por ejemplo, Wikipedia, nos vamos a dar cuenta que eso no tiene número de paginación, ¿cierto? Que esa es el texto desglosado en una sola página y no tiene número de páginas, ¿sí? Como el estilo del PDF que sí trae su paginación. En esos casos, debo utilizar el número del párrafo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo. Tomé una información de una fuente electrónica publicada por Rodríguez en el 2007 y en el cual yo cité el cuarto párrafo de esa página, ¿sí? De esa página electrónica. Ahora, si los párrafos no están numerados, cite el encabezado y el número de párrafo que le sigue. Resulta y pasa de que hay veces de que el texto que voy a citar es muy extenso, ¿sí? Pensemos nuevamente en Wikipedia, ¿sí? Es un texto que tiene, digamos, 50 párrafos, ¿sí? Tiene 50 párrafos y la idea que voy a citar está ubicado en el párrafo 42, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sería una tarea muy dispendiosa y muy cansona contar párrafo por párrafo hasta llegar al 42 y verificar que efectivamente era el 42, ¿cierto? En esos casos, la solución
más práctica que nos ofrece ese tipo de normas es que yo puedo citar el nombre del encabezado y a partir de allí contar el número de párrafos. Es decir, supongamos que ese párrafo 42, ¿cierto? Está dentro de un acápite o de un subtítulo relacionado con las conclusiones, ¿sí? Y que después de ese título de conclusiones vendría el párrafo 41 y el párrafo 42 que voy a citar, ¿cierto? Ahora, como yo no voy a contar ya desde el 1 hasta el 42, sino que voy a contar de conclusiones hacia abajo, efectivamente me voy a dar cuenta que es el segundo párrafo del capítulo de las conclusiones, ¿sí? Es decir, cuando son textos muy extensos, debo contar el número de párrafos desde el título más cercano a ese párrafo, ¿sí? Entonces, el que era el párrafo 42 de todo el documento, nos vamos a dar cuenta que es el párrafo 2 de las conclusiones, ¿sí? Entonces ya no tendría que contar los 42, sino los párrafos a partir del título de conclusiones. Entonces aquí vemos un ejemplo de, de una página de Wikipedia relacionado con el Día de la Afrocolombianidad, en el cual cuenta con dos párrafos, ¿cierto? Ahora, si yo fuera a citar solo ese primer párrafo, la forma de, digamos, incluir la información relacionada con la cita sería de la siguiente manera: Wikipedia, 2018, esa sería la abreviatura de párrafo, párrafo punto uno, ¿cierto? Si fuera a citar solo el segundo párrafo, que es esta línea que aparece acá, Wikipedia 2018, párrafo 2. Ahora, si voy a citar los dos párrafos, sería Wikipedia 2018, párrafos 1 y 2. 1-2, ¿cierto? Listo. A continuación siguen las citas indirectas, que son aquellas que reproducen la idea de otro a través de diferentes palabras, lo que se conoce como paráfrasis. Al parafrasear a otro autor se debe incluir de igual manera su apellido y el año, que ya pues le reitero esa información, ¿sí? En este tipo de citas no es necesario hacer uso de las comillas. Ejemplo, existen dos tipos de aprendizaje: la recepción pasiva de conocimientos y el redescubrimiento de la realidad. Piaget, 1980. En este caso, la cita indirecta está relacionada con esta idea que les acabo de leer, ¿cierto? ¿Quién fue el autor de la idea? Piaget. ¿Cuándo lo publicó? En el año 1980. Ahora, ¿qué hice yo como autor? Cogí la idea, ¿cierto? Y la dije con mis propias palabras. Eso quiere decir que, en teoría, si yo me voy al libro de Piaget en 1980, no voy a encontrar, digamos, de manera literal esta información, pero sí va a estar la idea contenida en el libro, ¿vale? Más ejemplos de citas indirectas. Según Sánchez, el cemento es uno de los materiales más populares e indispensables en la construcción actual. Entonces, fíjense que esa idea relacionada con el cemento la dijo Sánchez en el año 1991. En el caso anterior, lo que se hizo fue una cita indirecta con énfasis en el contenido, ¿cierto? Primero aparece el contenido y luego quién fue el autor de esa idea. En este caso, hay un énfasis en el autor, en el ejemplo 6, ¿cierto? Primero va el autor y luego va la idea. Ahora, el ejemplo 7, que es muy frecuente encontrarlo en Internet, en páginas como Wikipedia y otros tipos de wiki, de blogs, vamos a encontrar esta fórmula, ¿sí? En 1988, fulanito tal cosa, ¿sí? Esta
Esa forma de hacer una citación es la menos académica y no se recomienda a la hora de redactar textos académicos, ¿vale? Entonces, ese ejemplo número 7, evitarlo a la hora de hacer la respectiva citación en nuestros documentos. Ahora, ¿cómo realizar un parafraseo para hacer una cita indirecta? Hay que tener en cuenta tres grandes pautas que las vamos a ver a continuación. La primera tiene que ver con el hecho de buscar sinónimos, ¿cierto? Entonces tenemos un texto original que dice, los criminales treparon por las escaleras y robaron todo lo que encontraron en el edificio. Al hacer la paráfrasis podría decir, los malhechores subieron por las escaleras y hurtaron todo lo que pudieron en el edificio. Ahora, allí, como se darán cuenta, pues se cambiaron esos tres conceptos por eh, sus respectivos sinónimos, ¿cierto? Ahora, ustedes podrían decir, pero profe, usted nos decía que, y de hecho cuando vimos lo del plagio, que eso se llama copiar y pegar, ¿cierto? Y eso es lo que uno hace, lo que uno por lo general hace en el colegio, ¿no? Coge una información, la cambia por sinónimo y la pega en su documento como si fuera una idea propia. Sí, ahí es plagio, ¿sí? Ahora, pero si yo al final de esa cita, de esa paráfrasis, le agrego paréntesis, indico el autor y el año de la persona que, digamos, fue el autor de esa idea, ¿cierto? Ya ahí automáticamente deja de ser plagio porque le estoy dando su respectivo crédito, ¿sí? Esa es la delgada línea entre lo que es el plagio y lo que no sería. Por eso les decía que todo está en si doy o no doy crédito al autor, ¿sí? Entonces, en teoría no está mal, ¿sí? En teoría no está mal cambiar por sinónimos, lo que está mal es no darle el crédito al autor original. Ahora, ese es un ejemplo micro. Obviamente, eh, cuando uno está redactando, uno no cambia solo tres palabras por sinónimos, sino que también puede cambiar la estructura y puede omitir ciertas partes dentro del discurso, ¿no? Ese cambio de estructura está relacionado con la segunda pauta que tiene que ver con el cambio de estilo. Es decir, cambiar la voz activa a una voz pasiva o a la inversa, ¿sí? Ejemplifiquemos eso. Tenemos un texto original que dice, se besaron los amantes y luego abrieron las ventanas, ¿sí? Una paráfrasis cambiando esa voz activa, voz pasiva, ¿cierto? Cambiándole la voz al discurso, eh, puede ser el que sigue a continuación. Los amantes se besaron y luego las ventanas fueron abiertas por ellos, ¿sí? Si se dan cuenta, maneja la misma idea, lo que cambia es la voz, ¿no? Para entender un poco esto de la voz activa y la voz pasiva, eh, fíjense que la diferencia está en que la primera indica que el sujeto es el que realiza la acción expresada por el verbo. Un ejemplo, todo el auditorio aplaudió tu discurso, ¿cierto? El sujeto, todo el auditorio, fue quien aplaudió tu discurso, ¿sí? Primero aparece el sujeto, luego está eh, el complemento y el predicado, ¿no? Mientras que en la voz pasiva expresa que es el sujeto quien recibe la acción. Ejemplo, tu discurso fue aplaudido por todo el auditorio, ¿sí? Acá lo que se hace es una transformación, ¿cierto? Del discurso, se mueven las piezas, por decirlo así, y acá
sobre quién recaería la acción, sobre el discurso, ¿cierto? Sería allí em, el objeto directo, quien fue aplaudido por todo el auditorio. Aquí hay otro tipo de ejemplos que pueden mirar con detenimiento como para que vean cómo funciona el esquema y cómo es que podemos hacer esa transformación, ¿no? La tercera pauta tiene que ver con hacer un resumen de lo leído y expresarlo con las propias palabras. En ese caso, consiste en tomar las ideas principales, ¿cierto? Extraerlas del documento y ponerlas con las propias palabras. Los resúmenes pueden presentar una perspectiva amplia del texto original. Eso quiere decir que, aparte de lo que yo eh, pude extraer de la idea principal de la fuente, puedo estar relacionándola con otras ideas que guarden la misma relación, ¿cierto? Y plasmarla ahí dentro del documento. Es decir, poner en diálogo lo que leí de esa fuente con otras fuentes que ya he leído, ¿sí? Siempre y cuando, como les digo, respetando la idea principal. Ahora, aquí vimos esas tres pautas de manera separada, pero eso no implica que ustedes puedan fusionarlas y de hecho deberían fusionarlas a la hora de realizar un parafraseo. Continuando con las citas, y el tercer tipo tiene que ver con las citas secundarias. En esas citas, también llamadas citas de citas, se debe indicar el nombre del autor citado, fuente primaria, y el autor, año y página de quien lo cita, fuente secundaria. Ahora, para entender esto de la fuente primaria y de la fuente secundaria, eh, les traje este ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros vamos a escribir un artículo, ¿sí? Pero para escribir ese artículo, pues encontré una cita bastante interesante de Morales y Parra, ¿cierto? Yo consulté ese artículo de Morales y Parra, quienes publicaron en el 2016 el artículo Lectura en perspectiva filosófica, una experiencia de comprensión, ¿sí? Ese fue un artículo que publicaron en la revista Educación y Territorio en su volumen 7, número 12, que está publicado entre las páginas 37 y 50 de dicha revista, ¿sí? Y que puedo rescatar o ubicar a través del siguiente enlace, ¿sí? Que está alojado ahí, en ese repositorio. Entonces yo consulté ese artículo, ¿cierto? Y allí encontré esta cita de Pineda, ¿sí? Entonces, Morales y Parra nos dicen que Pineda en el 2007 dijeron esto, ¿sí? Hay un placer y satisfacción en el hecho de poder leer alguna palabra, ¿sí? Y que Pineda en el 2007 lo dijeron, no sé si sea un libro, la verdad, no sé si sea un artículo, pero lo dijeron en la página 1, ¿sí? De esa fuente. Ahora, yo consulté ese artículo, encontré esa cita de Pineda, me pareció bastante interesante y considero que esa cita aporta a mi artículo, ¿cierto? Al que estoy redactando. Ahora, yo quiero citar esa misma fuente, esa misma idea, esa misma cita dentro de mi documento, dentro de mi artículo. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Para ello, recurro, digamos,
En este caso, recurro a una cita secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso concreto, la fuente primaria sería Pineda 2007, ¿sí? Digamos que fue la primera persona que dijo tal cosa, ¿sí? Es la fuente original. Mientras que Morales y Parra sería la fuente secundaria. Lo dijeron en el 2016, retomaron la misma cita, la misma idea, ¿cierto? Yo estoy leyendo la cita secundaria, esa sería la fuente secundaria, perdón, y yo quiero citar esta idea, ¿sí? Hago una cita secundaria o una cita de cita. ¿Cómo lo hago? Yo diría lo siguiente, según Pineda, ¿cierto? Que fue el autor de la idea principal, citado en Morales y Parra, que fue la fuente secundaria a la que yo leí, 2016 es el año del artículo que yo leí, tal cosa, ¿sí? Página 42. Fíjense que acá incluyo página 42, ¿cierto? Página 42 y no página 1, ¿sí? ¿Por qué no la página 1? Porque la página 1 hace alusión es a la fuente primaria, a Pineda 2007 en la página 1. Pero como yo leí Morales y Parra 2016, página 42, yo debo indicar es la fuente que leí, la fuente secundaria, ¿sí? Entonces, según Pineda, ¿cierto? Fíjense que ya no es 2007, sino citado en Morales y Parra 2016, tal cosa, es la misma cita, no se le cambió ninguna palabra, página 42 y no página 1, ¿sí? Y entonces, así se hace una cita secundaria y en la referencia incluyo es la referencia de la fuente secundaria, el artículo que leí, Morales y Parra 2016, eh, y lo demás, ¿cierto? No es necesario incluir a Pineda, ¿por qué? Porque yo no leí a Pineda, yo leí fue a Morales y Parra, ¿sí? Ahora, y a uno le dicen, bueno, y de hecho las normas APA, eh, más que todo en la séptima edición, nos dice que siempre se debe referenciar y citar la fuente primaria, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que yo debería ir y buscar el libro de Pineda 2007 y verificar si en realidad en la página 1 está dicho lo que aparece acá, ¿cierto? Ahora, eh, según esas normas, ¿cuándo es necesario la cita secundaria? Cuando efectivamente yo busqué a Pineda 2007 y no encontré la fuente, ¿sí? Ya sea porque es un libro antiguo, ya no está en internet, ya no se consigue en biblioteca, ya más nunca volvieron digamos, republicar esa obra, ¿cierto? Y no tuve acceso a la fuente, ¿sí? O porque la fuente es paga y bueno, y no hay recursos para pagar por un artículo que vale no sé cuántos dólares, ¿cierto? Entonces, no hay manera de rescatar el documento, no puedo verificar si en realidad Pineda dijo tal cosa, ¿cierto? En ese caso, entonces yo utilizo una cita secundaria, que fue la que acabamos de ver y que se hace de esta manera, ¿sí? Ahora, usted como estudiante puede decir, pero ¿a qué nos complicamos? Pues digamos que no verifiqué en la fuente primaria, no busqué Pineda 2007 para ver si en verdad decía eso, pero seamos vivos. Digamos que no, yo no lo leí de Morales, sino que lo leí de Pineda 2007 en la página 1 y lo copio tal cual como aparece acá, ¿cierto? Lo copio acá en mi cita y en la referencia
no hago alusión a Morales y Parra, sino que hago alusión a Pineda 2007 como si yo hubiera leído la fuente primaria, ¿sí? Y ya, ¿quién se va a dar cuenta que en realidad leí o no leí esa fuente? Bueno, resulta y pasa que eh, allí se puede presentar la siguiente situación. Puede que Morales y Parra, ¿cierto? Se inventaron esta cita y que en realidad no existe ningún Pineda que en el 2007 haya dicho eso, ¿sí? O sea, fabricaron los datos, hicieron plagio, ¿cierto? Y automáticamente, si yo copio esto también, estaría haciendo plagio, ¿sí? Entonces, fíjense que no se trata de buscar allí como hacer la mañita, sino ser lo más ético posible, ¿sí? Si en realidad yo no conseguí la fuente primaria, sino que solo tengo la fuente secundaria, pues decirlo, ¿sí? En ese caso, al yo hacer este tipo de citación con una cita secundaria, pues yo automáticamente estoy dándole los créditos a Morales y Parra, ¿cierto? Ahora, si esa cita se la inventaron Morales y Parra, pues ya es un asunto que tienen que resolver ellos, ¿sí? Digamos que yo automáticamente ya me limpio las manos porque ya yo les di el crédito a Morales y Parra, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta a la hora de que se presente ese tipo de situaciones de citas secundarias a la hora que estamos redactando nuestros documentos, ¿sí? Ahora, acá viene algo bastante importante que deben tener en cuenta a la hora de citar los autores, dependiendo la cantidad de autores de la fuente, ¿sí? Eso quiere decir que, ya lo vamos a ver, dependiendo de la cantidad de autores, va a cambiar la manera de eh, consignar la cita, ¿sí? Cuando son dos autores, como vemos en el ejemplo 8, siempre debemos indicar los dos apellidos. Pérez y Torres, 1998, opinan que tal cosa. Página 48. En la primera cita va a aparecer Pérez y Torres. Si más adelante voy a volver a hacer una cita de esta misma fuente, otra vez debo indicar a Pérez y Torres, ¿sí? Cada vez que aparezca esta misma fuente van a ir los dos autores, ¿sí? Ahora, cuando son tres, cuatro o cinco autores, ya cambia la cuestión. En este caso, en la primera cita de esa fuente, debo indicar los tres apellidos, los tres, los cuatro o hasta cinco, ¿sí? Hernández, Fernández y Batista, 1998, consideran que tal cosa, página tal, ¿sí? Entonces indico los tres apellidos en la primera cita. Ahora, en las citas posteriores de la segunda en adelante de esa misma fuente, ya no es necesario indicar los tres autores, sino que solo basta con mencionar el apellido del primer autor, Hernández, acompañado de la frase et al, ¿sí? Que significa y otros. Determinaron que tal cosa, página tal, ¿sí? Ahora, cuando son citas de 6 o más autores, desde la primera cita se presenta el apellido del primer autor seguido de et al, ¿sí? Cuando son más de 5 autores, desde la primera vez que cito la fuente, debo incluir la frase et al, como vemos en el ejemplo 11. Los diseños experimentales son tal cosa, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Campbell et al. 1982. Campbell y otros, 1982. Ahora, en la lista de referencias bibliográficas se incluyen los apellidos de los 5 primeros autores seguido de la expresión et al.
Eso es para los casos cuando son de 6 a más autores, ¿vale? En cuanto a las comunicaciones personales, que ya les decía, tiene que ver con las cartas, los correos electrónicos, las conversaciones de pasillo, entre otros. Como no pueden recuperarse por el lector, no se incluyen en la lista de referencias. Sin embargo, la manera de citarlos dentro del documento es como se ve en el ejemplo 12 y 13. Según L. García, debe ir la inicial del nombre con su respectivo punto y entre paréntesis, comunicación personal, coma, la fecha completa, en ese orden, día, mes y año, cierro paréntesis, la competencia comunicativa es tal cosa, ¿sí? En ese caso estoy haciendo énfasis en el autor, pero si quisiera hacer énfasis en el contenido, puedo decir la competencia comunicativa es y cierro con el paréntesis en el cual indico el autor, indico que es una comunicación personal y la fecha completa. Bueno, y de aquí en adelante vamos a ver ejemplos de citas, ¿sí? Empezando con, bueno, ya veíamos la de comunicaciones personales. A continuación vamos a ver las citas de leyes. En este caso se incluye el nombre de la ley y el año de aprobación. Ejemplo, digamos acá cito lo que tomé de la ley. Al terminar la cita, abro paréntesis, indico lo siguiente, ley, el número de la ley, coma, el año de aprobación y cierro el paréntesis. Ahora, si voy a citar es un artículo de la ley, ¿cierto? No estoy citando toda la ley, sino un artículo en específico. En ese caso, debo indicarlo de la siguiente manera. Ley número tal, radicada en el año 1986, artículo 1, ¿sí? Debe ir con la abreviatura que aparece acá. ART, la abreviatura de artículo, punto, y el número del artículo que estoy citando.